Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Administración, Licenciatura Administración de Empresas, Materia Administración de Riesgos, impartida por el docente Jorge Ricardo Rodríguez Jiménez, Unidad 3, Actividad 3, Conociendo de Productos Derivados. Integrantes de equipo, Gustavo Hernández Meneses, exponiendo Productos Derivados y Contrato Forwards. Griselda Cortés Martínez, exponiendo Contrato de Futuro. Ángel Samitis Calderón, exponiendo Contrato de Opciones y Contrato Warrant. Mari Carmen Aguayo Hernández, exponiendo Contrato de Swaps. Conociendo de productos derivados. Productos derivados son instrumentos financieros que, si no se tiene el conocimiento para utilizarlos, pueden provocar pérdidas importantes. Asegura el precio futuro de la compra o venta de un activo. Se dividen en forwards, futuros, opciones, swaps, warrant. Su finalidad es reducir el riesgo que resulta de movimientos inesperados en el precio del bien subyacente. Sus activos o bienes subyacentes se dividen en financieros, que son acciones, divisas, etc., y no financieros, los cuales son recursos básicos, materias primas, etc. Pueden hacer uso de ellos personas físicas o morales que quieran generar una cobertura a futuro del precio de un activo. Los podemos encontrar en México dentro del mercado mexicano de derivados, MEXDER, en donde se cotizan futuros financieros. Contrato Forwards. ¿En qué consiste? Es un acuerdo entre dos partes para comprar o vender un bien denominado subyacente en fechas futuras y a un precio previamente acordado. La operación de compra y venta se pactan en el presente, pero la liquidación y entrega del bien y del dinero en efectivo se efectuará en el futuro. Su ventaja es la flexibilidad que se tiene para negociar las características del contrato. Pero, ¿cómo funciona? Las características de la operación se determinan únicamente entre ambas partes, comprador y vendedor. Se adapta a las necesidades de los particulares y generalmente requieren garantía para reducir el riesgo de incumplimiento por alguna de las partes del contrato. Su desventaja es el riesgo de incumplimiento de alguna de las partes. Ejemplo, un agricultor quiere asegurar el precio de venta del maíz a futuro y de la misma forma una tortillería quiere asegurar el precio de su materia prima a futuro. Entonces hacen un contrato o pacto con una fecha de vencimiento, 20 de marzo de 2021, donde se comprometen por una parte el agricultor a entregarle 10 costales de maíz a la tortillería y por otra parte la tortillería a pagarle 1,000 pesos por cada costal al agricultor, sin importar la variación del precio del maíz en el mercado. Contrato de futuro. ¿En qué consiste? Es un contrato estandarizado que se cotiza en la bolsa organizada y en donde se especifica la calidad, la cantidad y la entrega de producto, así como la vigencia de acuerdo. ¿Cómo funciona? Las operaciones deben liquidarse a través de una cámara de compensación que elimina el riesgo de la contraparte, por lo que el participante debe realizar un depósito de buena fe para garantizar que la transacción se cumpla. Ejemplo, se desea conocer el valor de un contrato de futuro de una acción en el mercado que tiene un precio de 40 pesos y un plazo de 3 meses a una tasa de interés doméstica del 15%. Para esta se utiliza la fórmula F igual a S por 1 más R por T sobre la base. F es igual a futuro, S valor del bien subyacente, R la tasa de interés, T tiempo, base igual a 360 o 365 días del año. Para esto se sustituye la fórmula y nos da un total de 41.50. Si nosotros decidimos comprar esta acción que tiene un precio de 40 pesos en el mercado a un tiempo futuro de 3 meses,
El precio pactado para esta acción será de 41.50 pesos. Contrato de opciones. ¿En qué consiste? Estos contratos se diseñaron para que el comprador de la opción se beneficie de los movimientos del mercado a diferencia de los contratos futuros. Para adquirir una opción, se tendrá que pagar al vendedor una prima o comisión cuyo valor es menor al monto nocional o precio del ejercicio. El vendedor recibirá la prima o comisión y no la devolverá en ningún caso. Si el comprador no ejerce su derecho, perderá la prima. ¿Cómo funciona? Existen dos tipos de opciones: de compra, call option; de venta, put option. De compra. Este tipo de opción permite al adquiriente beneficiarse si aumenta el precio del activo subyacente. De venta. Esta opción permite al adquiriente beneficiarse si disminuye el precio del activo subyacente. En el contrato de opciones, el tenedor y el vendedor no están obligados a realizar la operación en el futuro. Ejemplo de compra. Una empresa vende acciones a 46.63 pesos y nosotros queremos comprar sus acciones a futuro, así que llegamos a un acuerdo para comprar 500 de sus acciones a un precio pactado de 52.50 pesos, con una prima o comisión por cada acción de 1.50 pesos. Cuando el precio del ejercicio, representado por el punto amarillo, es el mismo que el precio del mercado a futuro, al momento de ejecutar o no ejecutar la opción, se tendrá pérdida de la prima, representada con el punto naranja. Pero si el precio en el mercado futuro es mayor al precio del ejercicio, representado por el punto azul, no existirá pérdida de la prima, al menos que no se ejecute la opción. Si el precio en el mercado a futuro es mayor al punto azul, entonces se comenzará a generar una ganancia o utilidad representada por el punto verde. Ejemplo de venta. Queremos vender acciones de una empresa porque se tiene la expectativa de que el valor por acción va a disminuir a futuro. El precio por acción es de 3.19 pesos y hemos pactado vender a 3.15 pesos 1.800 acciones con una comisión de 0.90. De la misma forma que en el ejemplo anterior, cuando el precio del ejercicio es el mismo que el precio del mercado futuro, al momento de ejecutar o no ejecutar la opción se tendrá pérdida de la prima. Pero si el precio en el mercado a futuro es menor al precio del ejercicio, no existirá pérdida de la prima, al menos que no se ejecute la opción. Si el precio en el mercado a futuro es menor al punto azul, entonces se comenzará a generar una ganancia o utilidad. Contratos warrant. ¿En qué consisten? Los contratos warrant son un producto que dan a su poseedor el derecho teórico, pero no la obligación, a comprar o a vender una determinada cantidad de un activo a un precio concreto hasta una determinada fecha o vencimiento. ¿Cómo funcionan? Los warrants son emitidos por un emisor. Solo tenemos dos opciones de inversión: compra calls o compra puts, a diferencia de las opciones en donde tenemos 4 posibilidades de inversión. Ejemplo: warrant call de Telefónica Striker, 14 euros, vencimiento en 3 meses con prima de 0.37 euros. Warrant call. Como poseedor del warrant call tendremos la opción de ejecutarlo antes de su vencimiento
que es de 3 meses si la cotización ha subido por encima de 14 más la prima. Si lo dejamos llegar al vencimiento, el warrant no valdrá nada. Los warrant no se pueden llevar vencimiento porque pierden todo el valor. Ejemplo, warrant PUN de IBEX 35, Striker 10.500, vencimiento en 3 meses con prima de 1.2 euros. Como poseedores del warrant call, tendremos la opción de ejecutarlo antes de su vencimiento, que es de 3 meses. Si la cotización ha bajado por debajo de 10.500 más la prima. Si lo dejamos llegar al vencimiento, el warrant no valdrá nada. Los warrant no se pueden llevar vencimiento porque pierden todo su valor. Mucho ojo con los warrant que no son productos para todos los públicos. Se requiere experiencia y en los mercados entender todas las variables implicadas. Contrato de swaps. ¿En qué consiste? Es el acuerdo entre dos personas para intercambiar flujo de efectivo en fechas previamente establecidas en el futuro. Una parte paga flujos de efectivo basado en una tasa fija y la otra parte paga flujos de efectivo basado en una tasa flotante. No se intercambia el monto principal, solamente los intereses. ¿Cómo funciona? La contraparte que paga la tasa fija se beneficiará si la tasa flotante se incrementa, pero perderá si dicha tasa es menor que la tasa fija. El deudor neto le paga al acreedor neto la diferencia resultante de los flujos de efectivo. El ciclo se repite hasta el pago final, que se realiza al vencimiento del contrato, que generalmente es de 3 a 10 años. En este sentido ocuparemos dos fórmulas para determinar el interés fijo y el interés flotante. En la primera, los pagos de interés fijo se determinan de acuerdo a la siguiente fórmula, donde tenemos los siguientes elementos que significan FX, que es el pago de interés fijo, BN es el monto principal o nocional, R elevada a la X es la tasa de interés fija pactada en el swaps, T es el número de días por liquidar el periodo evaluado, base es la convención de número de días al año, ocupando así 365 o 360 días. Quedando la fórmula Fx es igual a Bn, X, R elevada a la X, X por T sobre base. En la siguiente fórmula, los pagos de interés flotante se determinan de acuerdo a lo siguiente. F con F elevada a la F minúscula es el pago de interés flotante, Bn, monto principal o nocional, R elevada a la F, tasa de interés forwards para el periodo T. T es el número de días por liquidar el periodo evaluado. Y base, que es la convención de número de días al año. Quedando así la fórmula, F elevada a la F es igual a Bnx, R elevada a la F, X por T sobre base. En el siguiente ejercicio muestra cómo con la ocupación de las fórmulas se saca tanto la tasa fija como la tasa flotante. En el ejemplo muestra un swaps de tasa de interés con un monto principal de 100 millones a una tasa fija del 15%, con una tasa flotante con un TAI de 28 días y una convención de días o años de 365. La frecuencia de pagos es anualmente. Con el uso de las fórmulas, en este ejercicio podemos decir que, como podemos observar, la parte que se paga la tasa fija es el deudor neto, los primeros 3 años, y pasa a ser acreedor los últimos 2 años debido al alza de la tasa flotante. Este swap es mayormente conocido como plain vanilla.